Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de química orgánica del día 25 de julio. Vamos a continuar en el tema que nos estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? Hicimos la comprobación. Buenas tardes. Hicimos la comprobación y varios que no contestaron, ¿verdad? Afortunadamente ahorita revisé y ya contestaron otros. Pero por favor, en el día del examen no pueden estar esperando tanto para contestar, ¿va, jóvenes? Porque si no, acuérdense de que se cierra el examen y ya no se admiten respuestas. Así que por favor, uno me puso ahí que no tenía internet. Deben estar en un lugar, cuando hay exámenes, que tenga la internet buena. Porque si no, yo no puedo hacer nada si no envían los exámenes a tiempo. Ya una vez se los digo. Licenciado, fíjese que yo tenía una duda con esa situación. Fíjese que en el área donde yo vivo, pues regularmente hay a veces apagones, ¿verdad? Y pues son normalmente por las horas de la tarde, cabalmente pues en este horario. Pero si fuera así, nos avisan siempre. Entonces, si en un dado caso, póngale, me tocara esa situación, yo le avisara antes a usted, no sé si podría hacer todavía el examen en otra hora. No se puede hacer, ¿verdad? En todo caso les puedo dispensar el examen nada más. Yo no repito exámenes, ahí les puse en las indicaciones. Bueno, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces por favor, y un examen parcial sería crítico, jóvenes, ¿verdad? En los cortos todavía no hay tanto clavo, pero en los exámenes parciales hay que ver cómo uno va a un lugar donde tenga buen internet, ¿verdad? Porque los problemas se vuelven más grandes, ¿verdad? Como les digo, yo no repito exámenes. Y entonces ahí ustedes sabrán cómo es la internet en su casa. Bueno, entonces vamos a iniciarnos, chicos, donde nos quedamos. Entonces estábamos viendo lo que es el momento dipolar y la polaridad. Bueno, entonces nos quedamos viendo los átomos de carbono, ¿verdad? Y vamos a ver ahora lo que son otros átomos. Entonces se dan cuenta, resumiendo, es diferente el momento dipolar a que tenga dipolos, ¿verdad? Porque puede ser de que la molécula tenga enlaces dipolo-dipolo, pero debido a la sumatoria de los vectores le salga cero, ¿verdad? O sea que no necesariamente tiene que tener dipolo-dipolo para que sea polar. Ojo. Disculpe, está presentando. Ahorita va a empezar. Entonces ahora vamos a ver lo que son el agua. Entonces el agua sería H2O. Entonces miren, pues acá los enlaces OH van a estar polarizados y por eso los vectores van hacia el oxígeno desde el hidrógeno. Como tiene dos hidrógenos, hay dos vectores. Entonces al sumar cabeza cola les va a dar un vector resultante, lo que quiere decir de que tiene momento dipolar, y el momento dipolar de la molécula de agua es 185 de Bayer, ¿ok? Bueno, ahora miremos el amoníaco. El amoníaco, se dan cuenta que tiene polarización entre hidrógeno y nitrógeno. En este caso, como son tres, las tres flechas se dirigen hacia lo que es el nitrógeno. Entonces el momento dipolar es este vector que está acá, o sea que si tiene momento dipolar. Y el momento dipolar es 1.47 de Bayer. Entonces, fíjense pues, uno diría, ¿quién pensaría ustedes que tendría que tener más polaridad? ¿El agua o el amonio, así como está ahí? Pues está correcto lo que... Me pienso que el amonio. ¿Por qué? Por la suma de vectores, yo pienso que es mayor. Bueno, no el agua, perdón, el agua. No, está bien lo que dice usted, porque aquí hay tres vectores, debería ser un poco mayor que dos vectores, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces fíjense, ¿por qué es que se da eso, que sea menor? Porque la polarización es diferente. En el caso del oxígeno la polarización es mayor, por lo cual el vector es muchísimo más grande que el de hidrógeno-nitrógeno. El nitrógeno es menos electronegativo. Entonces, al final hay tres, pero son de menor tamaño que en este del agua, que hay dos,
¿verdad? Que son de mayor tamaño debido a que está más polarizada. No sé si quedó claro eso. ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces el agua es más polar que el amoníaco. Y eso va a ser muy útil para cuando ustedes miren la solubilidad, que lo vamos a ver ahorita, después. Bueno, aquí tienen la actividad 4.1. ¿Cuándo tienen que entregar el cómo se llama? La línea de tiempo, Juan? El 31, licenciado, a las 8 de la noche. ¿Seguros? Sí, así está en el plazo. Bueno, entonces ahí se ponen las pilas con eso. En el examen corto ya va a entrar eso, se les va a preguntar eso, ¿bajo? Del viernes. Ahí se acuerdan de que los que no contesten, de los que faltan, ahorita ya faltan muchísimo menos, pues no se les va a enviar el examen, esperen, no sé qué. También estaba revisando ahorita el Classroom y hay un montón de personas que no se han presentado aquí, no han llenado tampoco sus datos, así que los voy a ir quitando, porque ahí tenemos 47 gentes y no es posible, ¿verdad? Tenemos en el listado tenemos 44, de esos 44 varios no contestaron, por lo cual ahí ya puedo ir haciendo un poco de limpieza. Bueno, entonces, a ver, léame Alejandro Valdemar. Fuerzas intermoleculares son las fuerzas electrostáticas que interaccionan entre las moléculas, dando sus diferentes capacidades de cohesión dependiendo de su estado físico. Entonces, las fuerzas intermoleculares van a ser fuerzas que unen a las moléculas y esas fuerzas van a causar de que aumente sus propiedades físicas. A mayor cantidad de fuerzas intermoleculares, mayores propiedades físicas. Ojo, directamente proporcional. Bueno, a ver, léame Astrid, por favor. ¿Cuáles son las fuerzas que presentan los compuestos químicos? Entonces, vamos a ver que la primera es las fuerzas iónicas. A ver, léame Brian, Ricardo, por favor. Son las, donde dice fuerzas iónicas, ¿verdad, licenciado? Así es. Fuerzas iónicas, compuestos inorgánicos, atracción entre cargas cationes y aniones. Normalmente forman cristales que son difíciles de separar y por ello los puntos de fusión de los compuestos es relativamente alto, comparado con los compuestos orgánicos. Entonces, estas fuerzas iónicas se dan en los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos tienen propiedades físicas altas, ¿ya? Porque se dan cuenta que aquí hay atracción entre una carga positiva y una carga negativa, ¿ok? Y son muchísimo más altas que las de los compuestos orgánicos. Bueno, a ver, léame por favor Carlos Antonio. Las interacciones dipolo-dipolo es debido a la polarización de un enlace, debido a que un enlace covalente está conformado por dos átomos de diferente electronegatividad, carbono-oxígeno, carbono-átomos, etc. Se crearán dipolos en las moléculas que harán que se unan las moléculas de forma interna, positivo con negativo o negativo con positivo. Ok, entonces como se forman dipolos, entonces se pueden asociar, que lo vamos a ver más adelante, de carga positiva con carga negativa. Eso generaría una atracción entre moléculas. Bueno, a ver, léame Carlos Manuel. Fuerzas de igual producidas por la polarización instantánea de las moléculas apolares. Básicamente son superficies por la cual mayor superficie contacta mayor fuerza. Superficiales, no superficie. Entonces, en este caso es el contacto que tienen las moléculas orgánicas, ¿verdad? Entre más larga sea la molécula orgánica, más contacto va a tener con la otra molécula. Bueno, a ver Carlos Norberto, por favor. Fuente de hidrógeno. Es un tipo especial de fuerza intermolecular que se da cuando el hidrógeno está unido a un elemento muy electronegativo, como sería nitrógeno, oxígeno o flúor. Entonces esta polarización del enlace H del átomo electronegativo causa que se forme una red de enlaces producidos por el hidrógeno que es bastante fuerte, pues se da como un enrejado tridimensional de enlaces.
que necesita bastante energía para romperse. Entonces, para que forme puente de hidrógeno, el hidrógeno debe estar unido a flúor, a nitrógeno y a hidrógeno directamente. Solo estos átomos con el hidrógeno forman puente de hidrógeno, ¿ok? ¿Y por qué es eso? Porque estos átomos polarizan el enlace con el hidrógeno. Vamos a ver posteriormente cómo es que forman el enrejado que dice ahí. Bueno, entonces, a ver, léame César Valenzuela. Las primeras se hallan en los compuestos inorgánicos y son bastante fuertes, y por ello estos compuestos tienen puntos de fusión altos, como el cloruro de sodio. Entonces, en este caso, los compuestos inorgánicos tienen propiedades físicas altas debido a lo que es las fuerzas iónicas. Bueno, a ver, léame Diego Oscal, por favor. Pero las que nos importan son las últimas tres, que se dan con los enlaces covalentes, que son los característicos de los compuestos orgánicos. Entonces, nos interesan las últimas tres, que son dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals y puente de hidrógeno. Bueno, una cosa interesante que ustedes sepan es de que esas tres fuerzas se pueden dar al mismo tiempo. Todos los compuestos orgánicos tienen fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Eso es una fuerza que es común a todos los compuestos orgánicos. Ahora, la dipolo-dipolo y la de puente de hidrógeno depende de qué átomos tenga el compuesto orgánico. Bueno, vamos a ver ahora la interacción dipolo-dipolo. A ver, léame Eileen. Estas fuerzas cohesivas se deben a las atracciones que pueden darse entre cargas parciales opuestas de moléculas vecinas. Son fuerzas mucho más débiles que las iónicas que se dan entre los compuestos inorgánicos y están en el orden de 4 a 5 kilocalorías por mol. Entonces este tipo de interacciones se darán con moléculas polares. Ok, o sea que para que se dé dipolo-dipolo deben tener moléculas con enlaces polares. Bueno, entonces miren, pues aquí podemos ver cómo es que funciona. Miren, cuando la molécula está polarizada, entonces lo que va a pasar es de que se va a ordenar de tal manera de que las cargas positivas se unan con las negativas. Entonces esa energía de enlace se tiene que romper cuando queremos separar estas moléculas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos más energía cuando los compuestos orgánicos tengan fuerza dipolo-dipolo. Ya dijimos que las fuerzas de Van der Waals las tienen todos los compuestos orgánicos y son débiles. Entonces, por ejemplo, acá tengo este compuesto que sería polar porque tiene un enlace polarizado. Se dan cuenta que aquí tiene más delta y menos delta, que es una carga parcial, y se da debido a que el cloro es más electronegativo que el carbono. Entonces esta carga más delta y esta carga menos delta sería lo que tendríamos en estas moléculas acá, ¿bien? Entonces va a haber una atracción de la carga negativa con otra molécula positiva y de la carga positiva con la otra parte de la molécula que tiene negativa. Es una atracción electrostática. Bueno, aquí igual, ¿ven? Ya tenemos nosotros el enlace carbono-oxígeno, sería un enlace polarizado, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Pero miren acá, vamos a ver que el enlace pi, cuando vamos a ver posteriormente, es más débil que el enlace sigma. O sea que aquí, cuando tienen ustedes doble enlace, uno de los enlaces es sigma y el otro enlace es pi. Entonces, en este caso, lo que pasa es de que se rompe el enlace y los electrones del enlace pi pasan al oxígeno. Entonces, va a tener una carga formal. Entonces, fíjense pues, si este forma cargas formales, ¿cuál será más ¿cuál será más polar? ¿La acetona o el cloruro de metil? ¿Cuál será más polar o son iguales? A ver pues chicos,
A ver, perdón, ¿qué dijo? ¿La acetona? Sí, porque la acetona, como se rompe el enlace, vamos a ver que eso se llama resonancia. Entonces, miren pues, acá se rompe el enlace, pi, y queda una carga negativa, pero es formal. Déjenme, voy a borrar eso. Aquí no sería parcial, no, que sería formal, y acá una carga formal. Entonces, una carga formal es más fuerte que una carga parcial. Entonces, miran ustedes que el enlace carbono-cloro solo es parcial. Entonces resulta, si ustedes miden la polaridad del compuesto, la acetona es mucho más polar que lo que es el cloruro de metilo. No sé si hay alguna duda. Bueno, vamos a ver las interacciones de Van der Waals. Como les digo, esta fuerza se presenta en todos los compuestos orgánicos. A ver eso que dice ahí, Josué. ¿Quién es Josué? ¿Por qué no tiene su nombre? Me metí con un correo equivocado. ¿Ah? Soy yo, Elian, pero me metí con un correo que no era. Bueno, ¿y por qué no se metió con su correo, pues? Bueno, entonces métase con su correo porque no sé ahí su nombre. Ya veo Josué y usted es Elian. Bueno, entonces métase otra vez con su correo, por favor. Léame ahorita, por favor, eso. Una interacción debido a dipolos instantáneos e inducidos entre las moléculas adyacentes, por lo cual es muy importante la superficie de contacto que tengan dichas moléculas, pues a mayor contacto, mayor es la fuerza. Aunque estas fuerzas son bastante pequeñas, sí pueden producir diferencias en sus propiedades físicas. Además, este tipo de fuerzas se manifiesta en compuestos apolares. Entonces, fíjense pues, jóvenes, en este caso, nosotros, todos los compuestos orgánicos, bueno, ¿y esa fuerza qué se debe? Entonces, fíjense pues, nosotros podemos generar una energía eléctrica cuando frotamos las manos, ¿verdad? Eso se llama una electricidad inducida, ¿ok? Entonces, esa fuerza que generamos nosotros cuando están teniendo contacto las moléculas, forma la fuerza de Van der Waals, ¿ok? Así es como se forma. Bueno, entonces miren pues, acá está una molécula y acá está otra molécula. Cuando se rozan, van a generar dipolos instantáneos que van a generar una atracción. Por supuesto, este se va a atraer con el negativo, este con el positivo, y así va a formar una fuerza de atracción entre las moléculas. Y eso es debido solamente al contacto superficial. Y estas fuerzas se dan en los compuestos apolares, y nosotros sabemos que los compuestos orgánicos, la mayoría son apolares. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de esto. A ver, léame, ¿dónde me quedé? Elsa Solís, por favor. Por lo cual, estas fuerzas son de importancia para los hidrocarburos, que son compuestos apolares. A continuación les presento cómo se pueden representar estas fuerzas y cómo afecta la simetría de la molécula en las mismas. Entonces, ahora miremos estos tres compuestos. Miren pues, estos tres compuestos tienen la misma fórmula molecular, o sea que tienen la misma masa molecular. Vamos a ver más adelante que a cada uno de estos se les llama isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura en el espacio. Cuando tienen diferente estructura en el espacio, quiere decir de que van a tener diferente nombre. Acá miren, cada uno de estos isómeros se llama diferente. Aquí se los puse algo exagerado para que entiendan lo que les quiero mostrar de las fuerzas de Van der Waals. Bueno, a ver, Steven, ¿cuál piensa usted que tiene mayores propiedades físicas? El 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué? A ver.
Si no sabe, diga, no sé, pues aquí no nos van a no los voy a matar porque no sé. No sabría responderle. Bueno, a ver quién me podría dar una idea. Yo pienso que el etano tiene mayores propiedades físicas. O sea, la 1. La estructura, la 1. ¿Por qué? Por la estructura, es lineal. Ok. Y entonces fíjense, pues dijimos que entre más lineal sea, ¿qué va a hacer las fuerzas? ¿Van a haber más o van a haber menos fuerzas de interacción de Van der Waals? A ver. Van a haber más. Van a haber más. Se dan cuenta que aquí tienen esto. Miren, acá ya solo tendrían esta parte. Y acá esta parte. Y acá un punto. Bueno, ¿y cuál sería la que tiene menos? A ver, Fran, ¿cuál sería la que tiene menos de esa? La trimetilbutano, la 2, 3. La 4, ¿va? Bueno, porque es la más esférica. Entonces, la más esférica lo que va a producir es de que tienen una unión tangencial, o sea, de un punto. O sea que la fuerza de atracción entre estas moléculas es menor. Bueno, a eso hace referencia lo de las fuerzas de Van der Waals. Entre más lineal sea la molécula, más fuerzas va a tener. Y por lo cual quiere decir de que esta va a tener propiedades físicas muchísimo más altas que estas otras. Y se va a poder medir, eso es lo importante. Bueno, entonces la número 1 sería la que tiene más fuerzas de Van der Waals porque es lineal, y la número 4 es la que tiene menos. Entonces, si yo les pediría un ordenamiento creciente, entonces creciente significa, ¿qué significa creciente, Helen? Que va de mayor a menor. ¿Está de acuerdo, Henry? De mayor a menor. No, si es creciente sería de menor a mayor. Ok, creciente. ¿Nosotros cómo crecemos, Helen? De grande a pequeño. Es que me estaba yendo por lo de abajo. Ok, bueno, entonces eso lo tienen que tener claro porque se les puede preguntar en un examen corto o en el parcial. Ordenamientos. El ordenamiento, como usted decía, sería decreciente. Entonces aquí empezamos con el que tiene menores propiedades, se dan cuenta que es el 4, y de ahí seguiría el 3, de ahí seguiría el 2, y por último el que tiene mayores fuerzas de Van der Waals sería el 1. ¿Está claro, jóvenes, o no? Perfecto. Sí. Bueno, sigamos pues. Vamos a ver ahora lo que les decía de las interacciones fuente de hidrógeno. A ver, léame Jason, por favor. Son producidos por atracciones electrostáticas de un enlace muy polarizado que involucra al átomo de hidrógeno, como podría ser los que forma el hidrógeno con átomos electronegativos, como serían oxígeno, enlace OH, nitrógeno. No, pero ¿qué significa esa resta? La resta de las electronegatividades. Ok, entonces ¿cuánto sale? Porque es importante, por eso la puse ahí. ¿Cuánto sale el oxígeno? 1.34. Va, siga leyendo. La del nitrógeno sería 0.94. Luego con hidrógeno 1.88. Entonces podemos deducir que el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva y el otro átomo carga parcial negativa. Ok, bueno, entonces ¿cuál será el enlace de hidrógeno más fuerte? Jason. OH, NH o FH. No sabría decirlo. A ver, José Alejandro, ¿cuál sería? NH tiene .94. Ese sería el más débil. Entre más diferencia hay, quiere decir de que va a ser más fuerte. Entonces, Juan José, ¿cuál sería el más fuerte? El FH. ¿Y después quién seguiría? Sería el OH y de último el NH. Ok, bueno, entonces,
A pesar de que los tres forman puente de hidrógeno, son de diferente fuerza. Ojo con eso. Bueno, léame, Katia, por favor. Los enlaces de hidrógeno que más nos interesan se representan en compuestos orgánicos como oxígeno, nitrógeno, que sean hidrógeno. Ok, entonces la del flúor prácticamente no se presenta. ¿Por qué? Porque el flúor solo forma un enlace. En cambio el oxígeno puede formar 2 y el nitrógeno puede formar 3. Bueno, de grupos funcionales vamos a ver esto. Entonces se van a presentar en los alcoholes, las aminas primarias, las aminas secundarias, los ácidos carboxílicos. Eso lo vamos a ver más adelante, estos grupos funcionales. Ahí lo toma en cuenta. Entonces, para que tenga puente de hidrógeno, debe de tener un OH, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que es el alcohol es una cadena alquílica y OH. Lo que es la amina es una cadena alquílica NH2. Lo que es un ácido carboxílico tiene la cadena carbonada y acá es donde formaría los puentes de hidrógeno. Yo lo tengo ahí. Y tengo también las aminas secundarias que estarían unidos a dos cadenas alquílicas o a dos cadenas de carbono y tienen siempre un hidrógeno. Entonces, estos compuestos van a tener propiedades físicas altas, ¿verdad? Bueno, después vamos a ver los grupos cuando terminemos la próxima parte. Bueno, entonces, fíjense pues, ¿cómo es que se forman estas redes que aumentan lo que es las propiedades físicas bastante? ¿Ok? Entonces miren pues, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, para el flúor, se dan cuenta que el flúor con carga negativa se une con el hidrógeno. Miren, ahí hay un puente de hidrógeno, eso se significa con esto. Pero el flúor solo va a formar lineales, ¿verdad? Ahí no se está formando una red. Pero miren el agua tiene el H positivo, el oxígeno negativo y el hidrógeno. Entonces los electrones de este oxígeno se unen con el hidrógeno de otra molécula. Estos electrones se unen igual y miren acá también, y así se dan cuenta ustedes que forma una red de enlaces. Entonces esa red de enlaces es más difícil de romper. ¿Estamos? Y por eso las propiedades físicas de los compuestos que tengan puente de hidrógeno son altas. No sé si hay alguna duda. Disculpe, los enlaces que están con el flúor y el primero con carga parcial, flúor y hidrógeno, esos son covalentes, ¿verdad? No, esos son puentes de hidrógeno. ¿Cómo así? Con este y este. Ajá. Sí, esos son. Esos son. Estos son covalentes. Igual que acá. H y O es covalente. Ahí está el enlace simple, ¿mi? Se da cuenta que por eso el puente de hidrógeno se mira punteado, pues esa es la diferencia. Sí, ese cabal. Bueno, entonces acá tengo el nitrógeno, miren, igual forma una red. Entonces, ¿qué van a formar el puente de hidrógeno? Pues el puente de hidrógeno lo va a formar los hidrógenos con electrones del nitrógeno. Se dan cuenta que aquí el enlace sigma más delta menos delta, más delta menos delta, más delta menos delta. Entonces va a formar puente de hidrógeno las líneas punteadas. Aquí podemos ver otra vez que forma una red. Entonces esa red hay que romper todos esos puentes de hidrógeno para liberar las moléculas de amoníaco. Y por eso los compuestos que tienen puente de hidrógeno tienen propiedades físicas altas. Bueno, miremos algunos ejemplos, ya para que entiendan. Por ejemplo, ¿esa formaría puente de hidrógeno o no? Luis Diego. ¿Ese compuesto formaría puente de hidrógeno o no? Bien, por el
electrones libres de nitrógeno. No, electrones libres no, porque tiene NH, ¿ya? Y tiene dos H's. Bueno, a ver, Luis Francisco, ¿este compuesto formaría puentes de hidrógeno? Sí, por el NH. Por el NH. Entonces se dan cuenta que estos dos compuestos forman puente de hidrógeno. Ahora analicemos. ¿Serán la misma cantidad que puede formar o no? ¿Quién podrá formar más puente de hidrógeno? María Álvarez, ¿la metilamina o la dimetilamina? ¿Cuál forma más puente de hidrógeno? El segundo, ¿sí? ¿Y cuántos hidrógenos tiene ahí, disculpe? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 7. No, ¿de qué hidrógenos estamos hablando, jóvenes? A ver, Melissa, ¿de qué hidrógeno estamos hablando? No se le oye bien, por favor. Estamos hablando de mire María, no estamos hablando de todos, porque esos son los que forman puente de hidrógeno. Se da cuenta cómo no entienden los conceptos, y por eso es que después les pregunta a uno, como que les pregunta a uno en chino. Bueno, entonces, a ver Melissa, ¿quién sería el que forma más? La primera, porque acá tiene 2 hidrógenos y este tiene 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los dos compuestos tienen propiedades físicas altas, pero la metilamina tiene las propiedades son un poco más altas que esta, porque tiene 2 puentes de hidrógeno, porque tiene 2 hidrógenos. ¿Está claro al fin, María, o no? Sí. Bueno, pilas pues. Ahora tenemos este compuesto. A ver, Michael, ¿forma puente de hidrógeno o no ese? ¿Ah? ¿Qué? No. Paola, ¿está de acuerdo con Michael o no? Paola Ramírez. Sí. ¿Está de acuerdo? Bueno, a ver, Ronald Ortiz, ¿forma puente de hidrógeno? Sí, forma. Ok. Que tiene OH. Va, ¿se dan cuenta los dos anteriores? No entienden los conceptos y después dicen, nadie sabe por qué me va tan mal en su examen. Bueno, ahora, ¿qué dicen ustedes comparando estos puentes de hidrógeno con el OH? ¿Cuáles serán más fuertes? ¿Los del NH o los de OH? A ver, Baldo. Los de NH. ¿Está de acuerdo, Wanda, que los del NH son más fuertes? Creo que no es de OH. ¿Por qué? Porque tiene 4 electrones libres. No. Porque la diferencia, ¿eso lo vimos anteriormente o no? La diferencia de electronegatividades es mayor de el OH que el NH. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que estos compuestos de alcohol van a ser más altos que los anteriores. ¿Está claro, jóvenes, o no? A pesar de que este forme 2. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿O alguna duda? Entonces, los compuestos que tengan OH van a tener propiedades un poquito más grandes que los que tengan NH o NH2. Y ahora miremos el ácido acético. ¿El ácido acético, Alejandro Valdemar, forma puentes de hidrógeno o no? Bueno, ¿se acuerdan de que firmen, jóvenes? Porque ya voy a cerrar, ya se pasaron los 30 minutos, voy a cerrar la asistencia. Bueno, a ver, ¿el ácido acético forma o no forma puentes de hidrógeno, Valdemar? Bueno, a ver, Astrid. Sí, forma. ¿En dónde formaría? El OH. Ok. Bueno, ahora, si yo comparo el alcohol etílico y el ácido acético, a ver, Brian, ¿quién tendría mayores propiedades físicas o son iguales?
Brian. Bueno, si no sabe, digo, no sé, pues. Perdón, licenciado, no sé si a mí me está hablando, pero fíjese que no se escuchaba muy bien. A usted le estaba hablando, es el único Brian que hay. Disculpe. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No escuchó qué? ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpe, licenciado, que le digo que no... Entre el alcohol y el ácido acético, ¿tienen las mismas propiedades físicas o son diferentes? Son las mismas, los dos son claros, ingeniero. ¿Los dos son qué? Pues los dos son claros, o sea, son acuosos, pues. No, eso no lo puede ver ahí con eso que estamos viendo, eso ya es invención suya. A ver, Carlos Antonio, ¿qué dice usted? Brian dijo que son iguales, ¿serán iguales o son diferentes? Yo diría que son iguales también por la cantidad de hidrógeno que tiene. Ok, a ver, Carlos Manuel, ¿qué dice usted? Son diferentes porque el ácido acético tiene un carbono más. No porque tiene un carbono, porque tiene un carbonilo, miren, esto. No lo tiene el etanol. ¿Y esto qué produce? Esto produce interacciones dipolo-dipolo, menos el oxígeno y más el carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren pues, este compuesto no tiene esta polarización, ¿verdad? Tiene los dos OHs, ahí están empatados, pero como este ácido carboxílico tiene este carbonilo, las propiedades físicas van a ser más altas del ácido acético. Acuérdense, ¿ah? ¿Sí? Entonces se puede decir que porque son cargas formales son más fuertes. No, primero sí, por eso, fíjese pues, porque usted podría decir, bueno, este enlace también está polarizado, ¿sí o no? Más delta, menos delta, ¿sí o no? Sí, pero el carboxilo es carga formal. Ok, entonces por eso este va a ser más polar, lo que quiere decir de que tiene más propiedades físicas y entonces va a ser propiedades físicas más altas. Puente de hidrógeno y polarización formal. Puente de hidrógeno y polarización parcial. Además estos también tienen fuerzas de Van der Waals, los dos, ¿verdad? Entonces hay que analizar la estructura del compuesto para poder predecir lo que son sus propiedades físicas. Acuérdense ustedes que los que tengan las tres fuerzas van a ser con mayores propiedades físicas, ¿verdad? Los que tengan OH van a ser los que tengan propiedades físicas más altas, porque el OH, por la presencia del puente de hidrógeno, o NH, va a generar puentes de hidrógeno. Bueno, entonces, ¿habrá diferencia entre las propiedades físicas? Pues sí, ¿verdad? Porque a pesar de que los cuatro forman puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno entre el nitrógeno y el oxígeno es más fuerte. Además, entre la metilamina y la dimetilamina, en el caso de la metilamina tiene 2 y aquí tiene 1. Y ahora, entre el ácido acético y el alcohol etílico y el ácido acético tienen OH, pero el ácido acético tiene un carbonilo que se polariza más, por lo cual sus propiedades físicas van a ser altas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren cómo se forman los puentes de hidrógeno en el primer compuesto. Miren, hidrógeno con los electrones del nitrógeno, nitrógeno, electrones con los hidrógenos de otra molécula. Miren, ahí está formando una red que tiene mucha fuerza. Ahora miren en el caso de la dimetilamina, se dan cuenta que ahí a ojo simple, miran ustedes que se forman más puentes de hidrógeno con la metilamina que la dimetilamina porque solo tiene un hidrógeno, ¿ya? No sé si queda claro eso. Miren, el enrejado es más pequeño que el enrejado de la metilamina. Por eso las propiedades físicas de la dimetilamina son un poco más bajas. No son mucho, pero sí son más bajas. Y acá tenemos lo que es el alcohol. Se dan cuenta que tiene un par de electrones libres, el oxígeno, que pueden formar puente de hidrógeno, y el hidrógeno, que puede formar puente de hidrógeno con los electrones de la otra molécula de alcohol. Y sabemos que como la diferencia de electronegatividades entre el OH es mayor, quiere decir de que este puente de hidrógeno es más fuerte que el puente de hidrógeno NH.
Y eso lo vimos cuando vimos los datos, las restas. Acá miren todas las fuerzas que tienen el ácido carboxílico. Tiene puente de hidrógeno y también los carbonilos, los electrones de los carbonilos están formando puente de hidrógeno, miren. Entonces aquí podemos ver que hay un enrejado o hay una red muchísimo más fuerte, y por eso los ácidos tienen las propiedades físicas más altas. No sé si hay alguna duda, joven. Licenciado, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Los enlaces, esta interacción de puentes de hidrógeno solo es entre compuestos iguales o puede ser posible como el anterior de metilamina con carboxilamina? No, es que todos los compuestos que presentamos son puros. Miren, este es puro, este es puro, este es puro. Aquí no hay mezclas. O sea, este es un disolvente, es otro disolvente, es otro disolvente y el otro. Por supuesto, miren pues, si usted echa alguna cosa dentro de este disolvente, por ejemplo, si usted echa, qué sé yo, alcohol dentro de lo que es un ácido carboxílico, primero se van a solubilizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Las moléculas de alcohol van a estar rodeadas de las moléculas de ácido acético. Pero eso es otra cosa, no sé si me explico. Mi estimado, el que me preguntó. Entonces, aquí estamos trabajando con sustancias puras, no estamos echando nada más. Pero por supuesto, si usted echa otra sustancia, entonces lo que va a pasar es como lo que pasa con el agua, ¿verdad? Ustedes saben que con el agua, ustedes tienen sus puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen cloruro de sodio más agua, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a ser una solución de sal. Bueno, pero ¿y cómo va a estar el sodio? Como ya vimos anteriormente, y el cloro se polarizan. Bueno, entonces, alrededor del sodio, ¿qué va a haber? Va a haber, como es carga positiva, ¿con quién se va a unir? ¿Con los protones o con el OH? Se tiene que unir con el OH, porque el OH es el que tiene la carga negativa. Entonces, esta molécula va a estar rodeada de moléculas de agua, pero del lado del oxígeno. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasaría. Ahora, ¿el cloro con quién estaría unido? ¿Con el oxígeno o con el hidrógeno? Con el hidrógeno, porque el hidrógeno está cargado parcialmente positivo, ¿ya? Entonces, el cloruro va a estar rodeado de agua, pero en este caso, los hidrógenos van a estar del lado de la carga negativa. Entonces, eso es lo que pasa cuando usted mete en el disolvente cualquier carga, ¿ya? Bueno, entonces, sigamos. A ver, léame por favor, Andrea Nicole. Y debido a que tenemos que tomar en cuenta qué tipos de puentes de hidrógeno forman, el puente de hidrógeno del nitrógeno y el oxígeno serán iguales. ¿Son iguales, jóvenes, o no? A ver, pues chicos, ¿son iguales o no? Los puentes de hidrógeno. ¿Se dan cuenta que como que no vienen a clase, va? A ver. No son iguales por las fuerzas. Ok, ¿cuál es más fuerte? ¿Cuáles son más fuertes? El nitrógeno, es más fuerte el OH que el NH, porque la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del nitrógeno. Eso lo tienen que entender, jóvenes, eso se les va a preguntar. Bueno, sigamos pues. O sea, que quiere decir de que los que tengan OH y los que tengan NH2, los que tienen OH tienen propiedades físicas más altas. Bueno, en las aminas podrán formar la misma cantidad de puentes de hidrógeno, la metilamina y la dimetilamina. Ya vimos que no, ¿ah? ¿Quién puede formar más? ¿La metilamina o la dimetilamina? La di. No, la metilamina. La metilamina tiene 2, el nitrógeno, y en la dimetilamina solo tiene 1.
¿Se dan cuenta que no ponen atención? Bueno, lo acabamos de ver. Entre el alcohol y el ácido carboxílico, ¿quién es el que tiene mayores propiedades físicas? Lo acabamos de ver, El ácido. ¿Y por qué el ácido? Porque un carbonilo también. Porque el ácido tiene un carbonilo que se puede polarizar. Ojo pues. Acá tienen la actividad, miren, y van a ver el análisis de las fuerzas intermoleculares en esos diferentes. ¿Ok? Entonces ahí tienen que decir si hay de Van der Waals, si hay puente de hidrógeno, si hay dipolo-dipolo. Ahí se acuerdan de que todos los compuestos tienen Van der Waals. O sea, eso es ya de cajón. De ahí tienen que ver si hay dipolo-dipolo o si hay puente de hidrógeno. Bueno, vamos a ver las conclusiones de las fuerzas intermoleculares. A ver, léame por favor, Astrid. La fuerza intermolecular que más influye en las propiedades físicas de un compuesto orgánico es la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, cuando ustedes miran o revisan la estructura de un compuesto, tienen que ver si tiene o no tiene puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué debe tener? Pues debe tener un nitrógeno o un oxígeno, ¿verdad? Y que haya un H. Bueno, a ver, léame, Brian, por favor. Bueno, a ver, Carlos Antonio, por favor. La fuerza intermolecular que menos influye en las propiedades físicas de un compuesto orgánico son las de nitrógeno. Ok, esas son las fuerzas más débiles y están presentes en todos los compuestos. A ver, Carlos Manuel. Las fuerzas intermoleculares se pueden presentar varias al mismo tiempo dependiendo de qué compuesto orgánico tenemos. Ok, entonces puede tener una, pueden tener dos o pueden tener tres. Por supuesto, el que tenga más propiedades físicas, más fuerzas intermoleculares, es el que tiene propiedades físicas más altas. A ver, léame, Carlos Norberto. Todas las fuerzas intermoleculares se deben a las interacciones electrostáticas que se producen en las moléculas. O sea, se dan cuenta que todas están basadas en atracción de carga negativa y carga positiva. Bueno, ahora vamos a ver la solubilidad. Entonces miren pues, acá tengo el proceso de solubilidad. Tengo mi soluto que va a tener fuerzas intermoleculares particulares. Y tengo mi disolvente que tiene fuerzas intermoleculares particulares o propias. Bueno, entonces miren pues, ¿qué es lo que hago? Yo agrego en mi soluto al disolvente. Si se disuelve, miren qué pasa. Se tiene que romper las fuerzas intermoleculares del soluto y se tiene que romper las fuerzas intermoleculares del disolvente para permitir de que el soluto quede disuelto en el disolvente. Pueden ver ustedes que cada molécula de soluto está rodeada por moléculas de disolvente, así como les puse yo el agua. Entonces, a esto se le denomina soluto solvatado, o sea que el soluto fue soluble. Porque cuando estos son incompatibles, ¿qué pasa? O sea, va a formar dos fases, o sea que no se disuelve. Por ejemplo, agua y aceite no se disuelven, se forman dos capas. Vamos a ver el proceso de disolución. Entonces, a ver, el primer paso. Léame por favor, César Valenzuela. Deben romperse las fuerzas intermoleculares que unen las partículas del soluto S entre sí. Ok, lo primero que tiene que pasar es separarse las del soluto. A ver, segundo paso, Diego Oscal. Bueno, a ver, Dulce. Debe romperse las fuerzas intermoleculares que unen a las partículas del disolvente D entre sí. Entonces se dan cuenta que esa separación se da para que se pueda disolver. Y a ver, léame, Eileen, por favor. Deben formarse fuerzas intermoleculares que unan a las partículas del soluto con las del solvente, solvatación de A por B. Ok, entonces acá se dan cuenta que se va a rodear el soluto de disolvente. Entonces ahí se va a formar una solución homogénea. Entonces, por ejemplo, el sodio, el cloruro de sodio en agua. Al principio se forma un precipitado abajo. Si ustedes lo agitan, se va a disolver toda la sal.
Bueno, aquí es importante nosotros que entendamos lo siguiente. Miren, esta es la tabla de solubilidades. Tenemos tipo de sustancia, tenemos muy polar, poco polar y apolar. Y los disolventes, muy polar, poco polar y apolar. Bueno, entonces, si yo tengo una sustancia muy polar y lo agrego a una sustancia muy polar, pues se va a disolver bien, ¿sí o no? Ahora, si yo agrego esta sustancia muy polar a un poco polar, se va a disolver en forma regular. Y si yo agrego el muy polar a un disolvente apolar, no se va a disolver nada. Se van a formar dos capas si son líquidos o un sólido si es sólido. No se va a disolver el sólido. Ahora yo tengo una sustancia poco polar. En muy polar se va a disolver en forma regular. En poco polar se va a disolver bien. Y en apolar se va a disolver regular. Ahora tengo una sustancia apolar. En muy polar no se va a disolver nada. En poco polar regular. Y en apolar se va a disolver bien. Entonces, esta es la base de la regla de oro de solubilidad, que dice igual disuelve a igual. ¿Verdad? Estamos. Y cuando decimos igual, estamos diciendo de que tenga las las fuerzas intermoleculares parecidas. Entonces, por ejemplo, el agua y el alcohol. El agua forma puentes de hidrógeno, es polar. El alcohol forma puente de hidrógeno y es polar. ¿Serán solubles o no? Pero si tienen las mismas fuerzas intermoleculares, ¿cómo no van a ser solubles? No, el alcohol es apolar. ¿El alcohol no es apolar? ¿No vimos que forma puente de hidrógeno y que está polarizado también carbono-oxígeno? ¿O no es eso? Polar. Entonces, con el agua, pues se va a disolver. Por supuesto, también tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la cadena carbonada. Porque mire, pues, eso es lo que tenemos que ir ya entendiendo. ¿Verdad, jóvenes? Entonces, fíjense, pues, yo tengo una cadena carbonada de un alcohol y tengo esto y tengo un alcohol que es acá. Los dos compuestos forman puente de hidrógeno. Los dos compuestos están polarizados con carbono-oxígeno. Pero ¿cuál se disolverá en agua? ¿Los dos se disolverán en agua o no? Sí. No, ¿por qué? Miren esta cadena carbonada, ¿qué es? Esta cadena carbonada es apolar, igual que esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que entre más pequeña sea la cadena que está unida del OH, va a ser soluble en agua. Pero cuando la cadena carbonada aumente mucho de tamaño, ya no va a ser soluble. ¿Ya? ¿Está entendido eso o no? ¿Sí o no, jóvenes? Entonces, fíjense pues lo que les voy a explicar. Acá, en esta molécula, la presencia del OH es más importante porque la cadena apolar es pequeña. En este caso, el OH tiene menos importancia porque la cadena carbonada es más grande. O sea que yo puedo decir, este funciona más como alcohol, pero este funciona más como un alcano. Entonces, como alcano es insoluble en agua, ¿verdad? Aquí como alcohol, que es más porque es más pequeña la cadena, va a ser soluble. Entonces, también depende de eso, jóvenes, depende de la cadena carbonada. Entre más grande es la cadena carbonada, pues más insoluble es en agua, porque es apolar. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces vamos a... ahí se acuerdan de los que no me han mandado a confirmar el correo, no les mando examen. Así de sencillo el día viernes. Ahora los que ya me pusieron, aunque sea tarde, pues ya los voy poniendo en el listado de que sí voy a enviar examen. Entonces, ojo con eso. Si ustedes no me contestan, después no se quejen que no les envíe examen. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces feliz tarde pues chicos. Nos vemos mañana. Un abrazo. Feliz tarde. Feliz noche. Feliz tarde. Bueno, nos vemos. Feliz tarde.
Nos vemos.